Continuamos entonces con este sexto congreso que se está realizando de las TIC, Tecnología, Información y Comunicación. En este momento, a continuación, vamos a encontrar una charla en el auditorio del subdirector de vinculación con el medio C de Santiago, Juan Alejandro Enríquez, quien nos va a hablar un poco sobre la hospitalidad digital, una reflexión en torno a los conceptos de brecha digital y derechos humanos. Recordémosles que estamos todos en una transmisión en vivo, estamos en el aula magna en República, en la sede de Santiago Centro, donde se está realizando el sexto congreso de las TIC, Tecnología, Información y Comunicación. Hemos tenido ya distintas charlas el día de hoy. La primera de estas fue dos estudiantes, dos egresadas de pedagogía de inglés, quienes nos comentaron un poco sobre cómo ellas implementaron la tecnología con sus estudiantes, cómo a través de un programa lograron que muchos estudiantes comprendieran mejor el inglés, no solo aprender, sino comprender. Si bien es cierto que un idioma como el español cuesta entender cuando uno lee un texto, la mayoría de los estudiantes no comprenden lo que leen, más difícil lo es en un idioma extranjero como el inglés, pero ellos buscaron la forma de llegar mejor a sus estudiantes. La otra ponencia que tuvimos fue una especie de debate donde estuvieron tres personajes importantes que nos hablaban sobre las políticas, sobre lo que se está implementando a nivel educacional, una política de formación digital ciudadana. Como les comentaba, ahora vamos a tener la participación entonces del subdirector de vinculación con el medio. Vamos a verlo a continuación. Director, ¿cierto? Hoy día vengo como profesor de filosofía, que es mi formación de base, y comprenderán desde ahí el porqué del título de la ponencia. Ahí está. Bien, ser el último dentro de los expositores en un congreso siempre es bueno, porque así uno logra ir escuchando a los primeros y sacar algunos tips de conexión importantes que han sido mencionados a lo largo de esta tarde. Primero que todo, saludar a la facultad, decana, autoridades, Guillermo, académicos y especialmente estudiantes. Agradezco la invitación y felicito, sin lugar a dudas, iniciativas como este congreso que nos permiten finalmente a los que hemos estudiado o están estudiando pedagogía tocar un tema que es esencial para el siglo XXI. Cuando hablamos de habilidades a desarrollar para el siglo XXI, no podemos sino enfrentarnos a temáticas como las que hoy día hemos conversado. Como les decía, yo soy profesor de filosofía y la presentación de hoy día es la que me permitió optar al grado de máster en procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías digitales. Bien, ¿qué es esto de hospitalidad digital? Ya lo vamos a abordar. Solamente comienzo ahí con una tabla de contenido, un índice referencial de lo que fue la investigación cualitativa en formato y en género de ensayo, y el índice de la presentación misma del día de hoy. ¿Cuáles son las preguntas que están detrás de una presentación como la de ahora? Cuando me tocó pensar en qué tema pudiese tratarse en una tesis como la que abordé, lo primero que me pregunté fue justamente cómo las tecnologías digitales en el siglo XXI al servicio, si es que la miramos como una herramienta de la educación, pero también cuál es la significancia y sentido más profundo que pueden tener si la miramos como una finalidad en sí misma dentro de esta ardua tarea que es educar. Uno se pregunta, y ya lo decía el expositor español que presentó, ¿cuándo se puede dar las condiciones finalmente para hacer uso de las tecnologías digitales al servicio de una educación de calidad y con mayor sentido? Ese cuándo y dónde y con quiénes finalmente bordea un poco la primera pregunta. ¿Qué significado y qué incidencia tiene el concepto de brecha digital en el desarrollo de una educación mediada por tecnologías digitales? Las brechas digitales, aún en el siglo XXI, son tremendas, son enormes. Por lo tanto, si no abordamos esta simple palabra, ¿cierto?, muy utilizada en los años 80 y 90 como lo era la brecha,
no podemos necesariamente avanzar lo suficiente como para poder entonces transversalizar estos tremendos desafíos que nos dejaron los expositores anteriores. Por lo tanto, me hago una segunda pregunta. ¿Cómo podemos entonces abordar reflexivamente una propuesta respecto de estos altos niveles de analfabetismo? Otro concepto, analfabetismo digital. Ustedes saben, igual o mejor que yo, que en Chile al menos el analfabetismo propiamente tal, clásico, tradicional, dejó de ser tema. Tenemos tasas superiores al 99% de lectoescritura, aún sí teniendo en consideración que no entramos en la línea de cuál es la comprensión lectora. Pero el analfabetismo tradicional ya no es tema en Chile. Pero el analfabetismo digital no solo es tema en Chile, sino que es tema en el mundo entero. Y especialmente, por ejemplo, en los docentes universitarios al minuto de formar a futuros profesores y profesoras. Desde ahí entonces es que abordo una propuesta teórica, reflexiva, filosófica al principio, donde me pregunto entonces cuál es el aporte que ofrece el concepto que sitúo, digamos, como centro de esta investigación, el concepto de hospitalidad digital a la reflexión sobre una educación que está mediada por las TIC y por las TAC. Una sigla que no escuché en los expositores anteriores. Hay una diferencia. Las TIC, las tecnologías de información y comunicación, y las TAC, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que es un concepto que se ha abordado a fines del siglo pasado y especialmente al inicio del siglo XXI, que nos lleva a pensar cómo las tecnologías deben estar para un fin mayor que solo informarnos y solo comunicar algo, sino que es aprender desde las tecnologías y con las tecnologías, con sentido, generar aprendizajes situados, aprendizajes significativos, que nos permitan entonces llegar a ese conocimiento desde altos índices de comprensión. Y eso nos invita a nosotros los profesores y profesoras a preguntarnos cuál es nuestro rol entonces para lograr aquello. Y por último, la última pregunta que guía esta presentación es ¿cómo propiciamos una educación con sentido desde un enfoque de derechos humanos? Un enfoque de derechos humanos es un planteamiento que vamos a profundizar, pero también mediados por metodologías de aprendizaje colaborativo o metodologías activas. Bien, eso no lo voy a leer, son objetivos de la investigación. Simplemente resumo que primero tocó, dentro de esta reflexión, construir el concepto de hospitalidad digital que no existía. Es una propuesta que yo hago a propósito de lecturas y bibliografías de distintos autores, pero especialmente de Paul Ricoeur, un filósofo francés que trabaja el concepto de hospitalidad lingüística o hospitalidad del lenguaje. Y desde ahí hago una transposición para poder trabajar entonces el concepto de hospitalidad, pero en el contexto de educación, mediados por tecnologías digitales. Y eso nos invita a cambiar de paradigma. Desde ahí, lo que hablábamos anteriormente es cómo desde una reflexión crítico-hermenéutica, entendiendo la hermenéutica como ese espacio permanente de interpretación en el cual nos situamos los seres humanos, podemos mediar para que en este siglo XXI entonces abordemos estos desafíos. Y siempre, lo que nos dice el último objetivo, desde una mirada que también nos invite, hablábamos ahí con un colega en el coffee, nos obliga a colocar una real importancia al rol de la ética también, finalmente. Y en este caso la ética de la hospitalidad, que es una mirada que nos permite hablar también desde la mirada que hablamos. ¿Cuál fue la aproximación metodológica de esta investigación? Fue con un enfoque cualitativo, con un método de explicación-comprensión de orden hermenéutico, bajo el género del ensayo, fue trabajado como un ensayo, y desde la mirada fenomenológica. Hasta aquí marco teórico, ¿cierto? Un elemento más de introducción que nos invita a hablar entonces de estas etapas por las cuales transitó la investigación que estoy presentando. Revisión bibliográfica, marco teórico, que es la justificación y el análisis de contexto, por un lado. Luego vino el trabajo de la propuesta conceptual, de hospitalidad digital, definición del concepto y una relación temática. Para finalizar, como era un máster en líneas de educación, con un diseño de una propuesta
teórico-práctica, una propuesta tecnopedagógica finalmente. Para ello, y hablar un poco del contexto, estamos en una era digital. Eso no es novedad, no es algo innovador lo que estoy diciendo, pero sí es una base que no podemos omitir, que no podemos obviar. Cuando hablamos de era digital, de acuerdo a algunos autores, especialmente Pérez, ¿cierto?, que nos plantea que es desde este nuevo paradigma que va cambiando, ¿cierto?, hay algo que es nuevo. Lo decía también Cabezas en la presentación anterior, que incluso ya está superándose el concepto de multimedia como elemento innovador, porque a lo largo de la historia la educación ha transitado desde una era oral, narración, escritura, ¿cierto?, con la imprenta posterior, pero en la era digital la clave es la multimedia, o incluso la transmedia, si lo actualizamos al 2019 esta cita. Pero también es importante entender que esta era digital nos permite transformar sustancialmente nuestra vida cotidiana, nuestro rol como docentes. Ustedes están desarrollando ya la profesionalidad temprana. Y desde ahí es que es el entorno simbólico de la socialización el que nos invita a hablar de esto. Porque si estamos pensando en una educación contextualizada, tenemos que pensar en los intereses de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, finalmente. Y ahí el rol de la socialización es clave. Después, para ahí no perdernos, propongo que no podemos dejar de mirar, y es algo bastante contradictorio si lo miramos como las principales habilidades desarrolladas en el siglo XXI, como por ejemplo también la capacidad de desarrollar o integrar comunidades virtuales, esto de la ciudadanía digital que hablaba la decana en su discurso inicial, cómo este igualmente compite con el paradigma del individualismo. Seguimos viviendo una sociedad de mercado, una sociedad de consumo, una sociedad que nos invita a competir. Todas las mediciones estandarizadas nos permiten evaluarnos desde enfoques que nos califican, pero que también nos rankean, nos categorizan. Y eso invita finalmente también a un grado, si no se trabaja adecuadamente, de competición. ¿Cómo convive entonces el siglo XXI, una era digital que trabaja mucho en las comunidades virtuales? Aquí me imagino que un alto porcentaje tiene redes sociales. Ya hicieron la pregunta en un panel anterior. No solo tienen redes sociales, tenemos en alguna medida, sino que las usamos. Y no solo las usamos, sino que las usamos permanentemente. Y aún así, seguimos viviendo en una era donde el individualismo está presente. Hay un hito que a mí me va a parecer, y lo trabajo mucho en las clases, especialmente de formación ciudadana, hay un hito en Chile que a mi parecer humildemente cambió la historia de la educación en nuestro país. Así como otros, por supuesto. Fue el año 2006. ¿Alguien se acuerda de lo que sucedió en Chile el año 2006? Revolución Pingüina, muy bien. Donde un grupo que anteriormente, salvo décadas atrás, no había salido a las calles, logró posicionar un tema que hoy es política pública. Con todas las adversidades y con todos los desafíos que aún tiene, se instaló un tema desde la ciudadanía organizada. Incluso el 2011 la generación pasó a ser universitaria y se generó la revolución también universitaria que volvió a salir a las calles. Las redes sociales fueron clave. Pero seguíamos hablando de un paradigma del individualismo. Interesante eso. Porque finalmente, acá hay una definición que la pueden leer ahí, de Lipovetsky, en el año 2010, que da cuenta de a qué tipo de individualismo me refiero. Y aquí entramos en la línea de los derechos también. El individualismo hace que tengamos todavía derechos humanos desatendidos.
hay un malestar cultural, ético, en torno a estas prácticas, finalmente, que nos terminan segregando, distanciando, y a nosotros como profesores y profesoras, alejándonos de los reales intereses de nuestros estudiantes. Por eso entiendo que esto es clave antes de hablar de el uso de las tecnologías digitales en la educación. Como les decía y les adelantaba, este paradigma del individualismo convive con el de las comunidades virtuales. ¿Qué se entiende por tal? Según Salinas, cuando un grupo de personas reales, una comunidad real, sean profesionales, estudiantes o un grupo con aficiones comunes, usa la telemática para mantener y ampliar la comunicación. Ya desde ese concepto o definición bien amplio, podemos entender que eso es una comunidad virtual. Porque podemos tener muchos amigos en nuestras redes sociales, seguidores, pero cuando encontramos un tema en común, cuando encontramos una afición en común, nos podemos transformar en una comunidad virtual. Como por ejemplo la de los gamers, como se mencionaba, ¿cierto? Con el roleplay que aparece en la exposición anterior. Los gamers, sin lugar a dudas, es una comunidad virtual y tremendamente efectiva y eficiente. Y se mantiene. Pero seguimos hablando de una sociedad altamente individualista. ¿Cuál es la propuesta entonces de esta investigación? Por un lado, desde la línea de la hermenéutica como marco teórico, empezar a hablar, como decía Capurro, de una hermenéutica también digital. Porque la hermenéutica, como traducido muy, muy literalmente, arte de interpretar, a propósito de la etimología, viene de Hermes, ¿cierto? ¿Quién era Hermes? ¿Alguien sabe algo de mitología? Mensajero de los dioses. Desde ahí que nosotros utilizamos occidentalmente este concepto hoy en día de la hermenéutica como ese ejercicio de interpretar, de llevar mensaje finalmente, interpretar mensaje. Que pasó por distintas etapas. Hermenéutica bíblica también tuvo ahí una tremenda importancia. Pero hoy en día, en el siglo XXI, ¿dónde está en juego la hermenéutica? Creemos mucho que en esto, en lo que podríamos llamar la hermenéutica digital. Porque finalmente el desafío teórico y práctico de la técnica digital es el que tenemos que abordar. ¿Cómo interpretamos lo que nos sucede hoy día en el siglo XXI? ¿Cómo logramos ambientarnos si tenemos algún grado de analfabetismo digital? ¿Cómo las generaciones se conectan si no se entienden desde, por ejemplo, ciertas habilidades o conocimientos en este ámbito? ¿Cómo los nietos conversan con los abuelos si no hay un WhatsApp de por medio y viven distantes? Con la movilidad hoy en día que está, digamos, tan accesible en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Contexto altamente migratorio, por ejemplo. Bien. Dicho eso, aparece entonces el concepto de hospitalidad, que explicaré brevemente para profundizar después lo que nos convocó también en específico en un congreso de las TIC. Ahí está la construcción teórica del concepto de hospitalidad, como les decía. Me quedo, ya expliqué que hay una base en Riquer, pero me quedo con las acepciones etimológicas que propone en un estudio Benveniste. ¿Qué nos dice él? Nos dice que la palabra hospitalidad proviene, nuevamente etimológicamente, de una contraposición de conceptos y significados, que es hospes y hostis. Hospes de huésped, de ahí el tema de la hospitalidad, por ejemplo, hotelera, pero también hostis, de hostil, que en ese entonces era entendido como el enemigo, ¿cierto? Pero también en ciertas traducciones, especialmente en el mundo romano clásico, da cuenta de, por ejemplo, el extranjero. El hostis era el extranjero que llegaba a otra, por comercio, digamos, a otra tierra, a otro país, pero tenía que acceder a los mismos derechos que los habitantes de ese lugar. Entonces no era cualquier extranjero.
Estoy hablando hace 2000 años atrás. ¿Ese extranjero les parece similar a lo que nos está pasando hoy en día en el mundo? ¿En Europa? ¿En Latinoamérica? ¿En estos movimientos migratorios norte-sur? ¿Sur-sur? ¿Qué pasa en Latinoamérica especialmente? ¿Qué pasa cuando desde estos procesos migratorios nos encontramos con otros idiomas? ¿Quién pensó que en Chile íbamos a tener que tratar de, en algún minuto, pensar en creol? Los consultorios, si no tienen facilitadores o traductores, intérpretes de creol, ¿cómo atienden a una mujer haitiana embarazada? Entonces le estamos dando esa categoría, distinta por supuesto, actualizada, de ese extranjero, que tiene que tener los mismos derechos que nuestros habitantes. Y ya estamos conviviendo, todos sabemos, si es cosa de salir y vamos a ver arepas, queso mantecoso venezolano, se siente hasta en los olores de la gastronomía, en el ámbito culinario. Estamos en un proceso de pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad. Y eso pasa con las tecnologías digitales también, porque la globalización nos lleva a eso, a comunicarnos espontánea e instantáneamente con muchos y muchas desde la delgada línea de la diversidad. Y ahí está nuestra capacidad de traducir. Los traductores no son solamente los que tienen este ejercicio de interpretar, o más literalmente, como dice la palabra traducir, de un idioma a otro, sino que finalmente hacer que un otro entienda el mensaje de la mejor forma posible. Y los profesores somos expertos en eso. Tenemos que interpretar culturas que están detrás de esa mochila de nuestros estudiantes permanentemente. De ese estudiante que se queda dormido en la mañana y que tiempo atrás era digno de un varillazo. Hoy, de preguntarle, ¿tomaste desayuno? Tenemos que ser capaces de traducir estos fenómenos educativos que suceden al interior de la sala de clase, cuando ya no es un niño el que corre por la sala, son 20. De 40, todavía hablando de salas de 40. No es una pastilla la que necesitan. Necesitan que los profesores y profesoras podamos traducir adecuadamente su contexto, interpretar sus necesidades. Y al parecer, las tecnologías digitales tienen algo que ver ahí también. Ahí es como llegamos entonces a proponer este concepto, que explicaré después, de hospitalidad digital, pero desde una mirada de mirar la llamada brecha digital y analfabetismo digital. No es cualquier propuesta. La brecha digital, ahí hay una definición, entre otras tantas posibles, pero básicamente es la distancia tecnológica entre las personas, que hacemos uso de ellas e interactuamos. Aquí me detengo porque cuando hablaba de justicia social, el colega que expuso desde España, la brecha digital es multivariable, es multifactorial. Hoy en día, año 2019, todavía hay países como Ecuador, que sacó un estudio más o menos actualizado, 2016, que tiene un 11,5% de su población en edad de acceder a la tecnología en Internet, por ejemplo, y que no tiene acceso. Y un 11% no es menor. Y ese es un país medio. Hay otros países que la cifra sube al 40%. En África, por ejemplo. El acceso es un factor de la brecha digital. Creo que es el primero que se nos viene, ¿cierto?, al imaginario cuando hablamos de brecha digital. Y el acceso tiene mucho que ver con el enfoque de derechos humanos, desde el derecho a la información, por ejemplo. Pero
¿No les parece que también es etario la brecha digital? Este convivir entre distintas generaciones, que algunos llaman X, Millennial, Z, Y, M, N, ya. Podemos ocupar todo el alfabeto si queremos. Pero lo importante es cómo entre distintas edades convivimos a diario en la familia, en los amigos, en la sociedad en general. El chofer de la micro respecto al escolar. Y ahí también hay una brecha digital importante. ¿Qué pasaba en las comunidades más tribales o desde las cosmovisiones de los pueblos originarios? ¿Quién eran los sabios y sabias? Más que los antiguos, los ancianos. Hoy en día tan estrictamente catalogados como adultos mayores, personas mayores. Porque no todos son abuelos, por si acaso. Entonces esto de decirle abuelito a alguien, no, persona mayor, adulto mayor. Y algo tiene que ver porque si la sabiduría estaba en ellos durante muchos años y se transmitía de forma oral, las tradiciones, por ejemplo, la cultura, claramente había una relación permanente entre los más niños y niñas y ellos. Con las tecnologías digitales y la brecha digital, con el factor de la edad, ya no. Es al revés. Los niños le están enseñando a las personas mayores cómo acceder a las tecnologías digitales. Otro factor de brecha. ¿A alguien se le ocurre? Género. Todavía vivimos en una sociedad donde no está resuelto. Por algo es tema. Los temas dejan de ser temas cuando se resuelven. Y hay una brecha digital asociada al género. Es cosa de pensarlo desde el punto de vista del tipo de trabajo al que están accediendo hace algunas décadas a la fecha las mujeres. ¿Y cuáles son las habilidades y capacidades de ofimática? Si todavía hace algunos años atrás los estudios dicen que en las matemáticas hay más habilidades en los hombres que en las mujeres, en los niños que en las niñas. ¿No les parece eso discriminatorio? Si lo miramos desde esta interpretación. Situación socioeconómica. Otra variable de la brecha digital. ¿Quiénes pueden acceder a un iPhone último modelo que nos permita desde esa herramienta, digamos, hacer de todo, a veces menos llamar? Porque parece que los teléfonos ya no son para llamar, porque sirven para todo. Pero no es lo mismo tener un teléfono marca X que uno que tenga alta capacidad de conectividad, eficacia, eficiencia energética, rapidez, velocidad. El acceso también tiene la variable socioeconómica, sin lugar a dudas. Y hay un cuarto factor que es territorial. No es lo mismo estar en una urbe, gran capital, ciudad, que en el ámbito rural. Por más que coloquemos o iluminemos, como muy bien utilizó el concepto Guillermo al principio, iluminemos con internet, digamos, para todos y todas, en las plazas, porque eso se ha resuelto y ha sido una buena medida. Colocar o iluminar las plazas de los sectores más rurales, porque si no están en las casas los accesos por temas socioeconómicos, al menos vamos a la plaza o en el metro. Pero cuando hablamos de brecha digital también hablamos del uso. Y aquí entramos a la analfabetización digital como desafío para la educación a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque no basta con tener una sala de clases con las 20, 30 o 40 sillas mirando hacia adelante, un pizarrón que ya no es con tiza, es con plumón, profesor mirando, ¿cierto?, a todos sus estudiantes y viceversa,
y hagamos cuenta que ya superamos la etapa de la tarima y decir, ya chicos, vamos a innovar y hoy día vamos a hacer la clase en el laboratorio de computación. ¿Cuál es la diferencia? Si cada uno de los estudiantes se sienta en un computador, uno al lado de otro, mirando adelante al mismo profesor que los mira hacia ellos. ¿Eso es hacer un buen uso de las tecnologías digitales en educación? Sin duda que es un avance de acceso. ¿Por qué? Porque la información la tienen instantánea. Pero no es lo mismo que hacer uso, como ya han dicho nuestros expositores anteriores, de aplicaciones, de quiz, de test, o sentarlos a todos en grupo, que sería un ideal, trabajar por proyectos, metodologías activas. El centro está puesto en los estudiantes. El uso es clave para, de una u otra forma, vencer esta brecha digital. Y la alfabetización digital es un desafío para el siglo XXI, a mi modo de ver. ¿Dónde? En el ámbito de la educación. Y ahí es que nuevamente nos encontramos con este concepto entonces de derechos humanos. Porque, por ejemplo, ya en el 2003, Kofi Annan nos decía, millones de personas de los países más pobres siguen estando excluidas del derecho a comunicarse, que cada vez más se considera un derecho humano fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho a comunicarse es fundamental? Porque nace del derecho a la información. Y todos sabemos que la información es poder. Y no me refiero solo a poderes políticos, que es una mirada irrelevante, muy importante. También me refiero al poder de tomar decisiones. Si estamos bien informados, tomamos mejores decisiones. ¿Favoreciendo qué? La autonomía. ¿No es lo que buscamos los profesores y profesoras? Que nuestros estudiantes se vuelvan autónomos en sus aprendizajes y en sus procesos. Por eso es que es clave entender las tecnologías digitales y su acceso en el ámbito de la educación como un derecho. Y esto no lo digo yo solamente. Queda claro con el ejemplo de la participación, la ciudadanía digital. Cómo finalmente proyectos de ley pueden fomentarse o debilitarse por el poder de las redes sociales, por el ejercicio de la participación ciudadana en ámbitos digitales. Y ahí más ejemplos. Ginebra 2003 nos dice, estos derechos se entienden en la medida de los derechos humanos ya declarados, universales, como libertad de expresión, protección de la privacidad, inclusión, diversidad, participación. Y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2016 ya nos habla de una resolución, no una declaración todavía, que nos da cuenta de la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, el acceso a Internet como un derecho humano. Ya está siendo trabajado, suscrito por varios países. Acá un esquema propuesto por la Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo. Porque si hablamos de tecnología digital en la educación, en una sociedad de mercado, claramente volvemos a hablar de ¿y esto en qué ayuda al progreso? ¿Y esto en qué ayuda al desarrollo? Bueno, ya se está demostrando cada vez más que cuando hacemos converger el conocimiento y la comunicación desde el acceso a tecnologías de la información y comunicación, tecnologías digitales, logramos una comunicación para el desarrollo, conocimiento para el desarrollo e información para el desarrollo. ¿Por qué? Porque tocamos los niveles locales, nacionales, globales, centrados en las personas y dirigidos a sus demandas y necesidades. Logrando o desde la interactividad, velocidad, los costos cada vez son más bajos de acceso, en fin. Esto permite trabajar la mirada de la distribución equitativa del conocimiento. Ahí es donde entonces propongo este concepto. Enrique 2016, sí, soy yo. Autorreferente, pero es parte de la presentación. ¿Qué es la hospitalidad digital? Para explicar solamente.
la ha definido como la disposición del ser humano para comprender y hacerse cargo de una era digital que denota el amplio desarrollo de la sociedad del conocimiento y la información. Esta comprensión debe darse desde una reflexión ética y desde una actitud respetuosa de la diversidad. ¿Para qué? Para superar la brecha digital. Si nos entendemos como responsables de asumir el desafío de incluir a los excluidos, que muchas veces son nuestros alumnos, en el enfoque de la era digital, entonces la hospitalidad digital puede ser una alternativa. Así como lo es la ética de la hospitalidad para la inclusión, la diversidad, la interculturalidad. ¿Qué está en juego con este concepto de hospitalidad digital? La hermenéutica, ya lo dije, la ética, ya lo dije, y también un concepto interesante que es el de testimonio y donación. Esta capacidad que tenemos finalmente para encontrarnos con el otro. Para ir finalizando, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y esta teoría de qué sirve? Perdón. Si solo la situamos a modo de ejemplo entre unas de otros tantos escenarios posibles, ¿qué pasa con las metodologías activas o de aprendizaje colaborativo que hoy en día están presentes incluso en la política pública del Ministerio de Educación cuando plantea un plan de aprendizaje basado en proyectos para el 2019-2020? El estudiante es protagonista, el profesor es un mediador, el estudiante tiene que trabajar colaborativamente, el profesor y profesora somos guías. Entonces hagamos un ejemplo. Si seguimos yendo a los laboratorios de computación, no resolvemos el problema. Pero si hacemos uso de una aplicación móvil que nos permita transmitir información, pero también generar instrumentos de coevaluación, ya no solo heteroevaluación, una coevaluación formativa de estos proyectos colaborativos y además bidireccionales, si que está comprometida la educación escolar y superior con algún, no sé, socio comunitario, socio estratégico, externo a la comunidad escolar o educativa, entonces generamos participación. Entonces la aplicación deja de ser, como decía alguno de los relatores, el uso del celular, sino que es asegurar la autonomía, trabajo en equipo, liderazgo, participación, etc. ¿Y esto cómo ayuda a ir eliminando cada vez más la brecha digital? A través justamente de este paso de las TIC a las TAC, donde no se eliminan las TIC, sino que las TIC son parte. Las tecnologías de la información y la comunicación son parte de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que nos aseguran un conocimiento y un aprendizaje situado, pertinente, significativo. Ya no hablamos solamente de la modalidad B-Learning, ¿cierto? Semipresencial, o e-Learning, como totalmente virtual, sino que M-Learning, aprendizaje móvil, en cualquier parte, con acceso en cualquier parte del mundo. Si la aplicación está bien hecha, podemos hacer nuestros estudios o nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier parte del mundo. Esto invita a las comunidades educativas, a la formación inicial docente, a las universidades, a trabajar la responsabilidad social de las comunidades educativas. Ahí está la mirada del enfoque de derecho también, generando finalmente un mayor acceso de parte de todos estos socios estratégicos que confluyen. ¿Cuáles son las conclusiones preliminares al menos? Que este concepto de hospitalidad digital nos invita a reflexionar sobre cómo la brecha digital nos invita a trabajar la alfabetización digital, capacitarnos, formarnos, educarnos, con un enfoque de derechos humanos para asegurar una base de justicia social, de equidad, y a través de, entre otras posibles, metodologías activas, colaborativas, para que entonces tenga un sentido el uso de esa tecnología digital. Muchas gracias. Aló. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Gracias. Gracias, Juan. Doy la palabra para preguntas.
Si no hay preguntas, yo me quiero apropiar del micrófono y hacer una pregunta. ¿Sí? Tiene que ver con lo que tú hablaste de la brecha digital y todos los temas que tienen que ver con educación y tecnología. Y en realidad, mire, es una especie de reflexión y pregunta. Es lo siguiente, ¿no será que todos los problemas que habitualmente tenemos, estoy hablando en particular de Chile, todos los problemas de segregación, todos los problemas de acceso, todos los problemas socioeconómicos, estructurales que tenemos, no se ven amplificados con la llegada de la tecnología? Esa es la pregunta. Sí, me parece que si nosotros no estamos conviviendo en un territorio desde la relación de la ciudadanía, el mundo privado y el mundo público, llamémoslo finalmente Estado, y no generamos políticas públicas que nos permitan un mejor acceso a las tecnologías digitales, terminan siendo las propias tecnologías un elemento que exacerba ya la alta desigualdad existente en Chile. Pero esa sería también una mirada un tanto más pesimista, asumiéndola como única, porque también nos desafía. Y si la miramos como tal, entonces podemos trabajarla desde una mirada un poco más esperanzadora. ¿Cómo revertir la desigualdad si miramos la tecnología desde esta mirada y este enfoque de derecho a la información, por ejemplo? Eso yo creo que nos invitaría a trabajar políticas públicas que nos permitan desde las tecnologías digitales lograr mejores condiciones de equidad entre este territorio de 4.000 y algo kilómetros, considerando el territorio insular de nuestros hermanos Rapa Nui, por ejemplo, con conectividad. Tenemos acá otra Bien. consulta. Tu nombre y la pregunta, por favor. Mi nombre es Camilo, soy estudiante de Pedagogía en Educación Física. Conversando con varios compañeros sobre las TIC, existe el miedo de utilizarlas, ya que los colegios no siempre se permite hacer como cambios o métodos nuevos. Entonces mi pregunta va en cómo rompemos ese miedo de utilizar las TIC, ya que otros compañeros quizás tienen herramientas, pero no se atreven a utilizarlas por lo mismo, porque los colegios quizás no se lo permiten. Mira, Camilo, te agradezco la pregunta. Yo creo que hay varios caminos para responder. Un camino que quizás puede ser un poco más irruptivo es el que nos invita a justamente vencer el miedo e innovar asumiendo las consecuencias. ¿A qué me refiero asumiendo las consecuencias? Con esta mirada ética. La mirada ética es la que nos sitúa como seres humanos que permanentemente ejercemos desde la libertad la responsabilidad de la toma de decisiones que tomamos, ¿cierto? Y como profesores, todavía tenemos la capacidad de innovar, presentar propuestas nuevas. Si nosotros le presentamos a aquellos directivos que a lo mejor en una comunidad educativa, justamente por desconocimiento muchas veces, no tanto por recursos, sino que por desconocimiento, le presentamos una propuesta que venga ya con las soluciones. Por ejemplo, director, directora, quiero implementar este proyecto con uso de tecnología digital en el curso. ¿Cuánto me va a salir? No, gratis, porque la aplicación tanto es gratis. ¿Qué va a significar esto para el paso del currículum? ¿Va a lograr pasar el currículum? Sí, porque esto está adaptado a la unidad tanto, a los objetivos tanto. Ya está pensado. Pero esto no va a tener ningún aporte, digamos, en términos de disciplina, al contrario, podemos tener más complicaciones. Lo que pasa es que esto se incentiva en una metodología colaborativa, trabajo en equipo, y en fin, si uno presenta una propuesta lo más completa posible, primero educándonos respecto a este tema, la invitación que hago es a vencer el miedo. Porque la política pública va hacia allá, solo que demora en implementar. Y a lo mejor, a eso me refería con irruptiva, si ese espacio específico no lo permite, no es que lo primero que tengamos que hacer es salir corriendo al de al lado, sino que hay que perseverar. Y a través de los propios estudiantes, convencerlos también a ellos, que es un factor de aprendizaje. Y la práctica va a demostrar de que esto ayuda. La invitación es difícil, pero es a vencer el miedo. Hay otra consulta. Buenas noches, estimado. Hola. Mi consulta va más al modelo crítico de la educación pública. Suena súper bonito todo lo que nos presentó, muy completo,
Pero yo trabajo en educación pública y hay una brecha enorme. O sea, no hay acceso a la tecnología directa, por ejemplo, no hay sala de enlace, no hay internet. Bueno, sí hay una sala de computadores, pero no hay enlace. Entonces yo sé que a nivel de proyecto o ministerial, decías tú que de 2019 al 2020 debería ser ley que las escuelas estuvieran todos conectados a las TIC o tener los recursos digitales que corresponden para los estudiantes. Pero yo trabajo hace 10 años en educación y veo que eso cada vez es más amplia la brecha. No se acerca mucho a la realidad en lo que es la educación pública, sobre todo en los sectores más vulnerables. Ese era lo que quería, o sea, manifestar, porque yo vengo acá, me enriquezco de todo esto, lo escucho, trato de también trasvasijar lo que uno aprende acá, pero veo que la realidad no es así. Solo te agradezco mucho la pregunta. Como comentario, cuando hablamos de tecnologías digitales, no necesariamente hablamos del uso desde la mirada online. Existe el uso de las tecnologías digitales offline. Y ahí está el desafío nuestro de vencer ciertos obstáculos en ciertos espacios donde puede ser más difícil. Si uno se encarga de llevar lo que está online a modalidad offline, que es posible, entonces podemos acercarnos cada vez más. ¿Qué significa esto? En vez de buscar en Google, llevaremos la información suficiente para situarla a través de algún software, alguna aplicación que se pueda utilizar en esos computadores de ese laboratorio, de esa escuela en particular. ¿Por qué? Porque lo que buscan, insisto, ya lo decían también los otros relatores, no es el uso del celular en el aula. El desarrollo de habilidades de investigación innovadora, el desarrollo del trabajo colaborativo, y en modalidad offline, para vencer esas dificultades, mientras esto no se implemente totalmente, es una alternativa. Te invito a pensarlo así. Bueno, ¿hay otra consulta? Don Arturo Prat. Hola, buenas noches, mi nombre es Arturo y mi consulta es, durante tu relato mencionaste varias veces la política pública. Quizás se escapa tu tema, pero ¿tienes alguna propuesta concreta de política pública que debiéramos como promover para disminuir esta brecha? Mira, si tuviera esa propuesta, probablemente no estaría aquí. Pero la intuyo. Tampoco me quiero desligar. O sea, me hago cargo de tu pregunta y te la agradezco, Arturo. Me parece que la política pública, cuando la menciono, es finalmente en tanto el Estado piense políticas desde el Estado. Primero, no desde los gobiernos. Por lo tanto, no estoy hablando de políticas públicas de 4 años. Si nos ponemos todos y todas a aportar desde la sociedad civil, la academia, el estudiantado, la ciudadanía y además el ámbito político, sobre cómo incorporar las tecnologías digitales en la educación, pero a 30 años plazo, es la primera mirada. La primera invitación que hago entonces es a mirar esto como una política de Estado, no una política específica de un gobierno determinado, cualquiera sea. Lo segundo, que logre tener un enfoque de derechos humanos. Porque si mediamos desde el acceso, por ejemplo, en el ámbito de la inclusión, centrados en la discapacidad, y se hace una ley para inclusión laboral, ¿cierto?, con un porcentaje para que todas las empresas públicas, privadas puedan tener trabajadores con discapacidad, o que todos los edificios sean trabajados desde la accesibilidad universal. Si miramos las tecnologías digitales como un derecho, entonces deberíamos generar leyes cortas que nos permitan vencer el desafío de la diversidad de acceso existente entre el mundo público y privado en el ámbito escolar, por ejemplo. Colegios municipales con colegios particulares pagados que debiesen finalmente tener el mismo nivel de acceso. Inversión se necesita para eso. Segunda propuesta que hago. Y la tercera, que es quizás más bien como algo más transversal, esto no puede hacerse desde unos pocos para muchos. Tiene que hacerse de forma participativa. Seguimos ejemplo, convenio 169, pueblo originario,
¿cierto? ¿Qué les pide para trabajar cualquier política pública? Consultas, bien trabajadas. ¿Por qué entonces, si las tecnologías digitales son de acceso universal, son de la era digital globalizada, por qué no pensar entonces en políticas que sean trabajadas participativamente? Desde las propias comunidades escolares. ¿Cuál es tu necesidad en tal comuna, en tal barrio? ¿Cuál es tu aporte de tal comuna, tal barrio? Yo creo que esas tres miradas, políticas de Estado, con enfoque de derecho y participativa.